Buenos días, ingeniero. Buenos días, buenos días. Veremos a ver si asoman pues los otros compañeros. Ya creo que se han ido en la protesta. Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Bueno. Ya, vamos a seguir con esto. Me he olvidado la cuestión con ustedes. Ya. Entonces estamos en el análisis, es obligatorio. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar, como les decía, algunos documentos, pueden encontrar ahí algunas maneras de hacer esto, ¿no? Pero estamos nosotros en relación a lo que es la situación de la empresa. Entonces esto es obligatorio, este activo corriente y por separado.
Ya, entonces vamos a lo que es el exigible y las cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Y como les decía, el más relevante de estas cuentas son con los clientes. ¿Sí? Porque puede haber otras pequeñas cuentas por cobrar. Se incluye, tiene que estar incluido, pero estas son las más importantes de los clientes. No se va a dejar no se va a dejar de tomar en consideración todo, pero aquí de los clientes es muchísimo. ¿Sí? Cuando se vende a crédito. Entonces había establecido que aquí las cuentas por cobrar, todo lo que es el exigible por cobrar, la recomendación es que la empresa no sobrepase aproximadamente el 20% en estas cuentas del total de activos. Si se aproxima un 20%, como les decía, 19, 18%, ya es un valor considerado alto o representativo. En cambio, si es mucho menor, son valores no representativos o bajos. Entonces veamos nosotros qué tenemos en lo que es el exigible. ¿Sí? Únicamente tenemos cuentas por cobrar que equivalen al 12,58%. Entonces las cuentas por cobrar son valores, sí, son valores no representativos o bajos. O representan valores no representativos o bajos. O bajos. Eso ya nosotros veremos, no necesariamente que una cuenta sea alta le favorece a la empresa, que una cuenta sea baja le perjudica o al revés. ¿Sí? Ya vamos nosotros a hacer esta parte el momento en que establezcamos, estamos aquí en el análisis y establecemos las conclusiones. Entonces aquí esto de las cuentas por cobrar, aquí para eso es la interpretación que hicimos. 12,58, entonces la técnica recomienda que aproximadamente esta cuenta no sobrepase un 20%, porque ya se considera un valor alto con relación al total de activos. Entonces aquí dice 12,58, entonces sería un valor bajo o no representativo, como está puesto. ¿Sí? No podemos nosotros porque en los análisis, en forma general, sí, el aumento de los activos que tiene una empresa siempre es bueno, pero no, ese aumento, no de todos los activos le favorece a la empresa. ¿Sí? Entonces tiene que especificarse bien. Entonces a veces, como les decía, documentos que son así, simplemente en una forma general lo hacen. Ya, vamos al siguiente, que es el realizable y que generalmente está representado por el inventario de mercaderías. Entonces aquí dice el inventario de mercaderías representa el que habíamos puesto, podemos ver en la interpretación o en los porcentajes, dice aquí 7,23%. ¿Sí? Ya. Entonces el inventario de mercaderías, así mismo, ¿no? El activo realizable, porque también en las empresas industriales hay el inventario de materia prima. ¿Sí? Inventario de materia prima, inventario de productos terminados, se le llama en las empresas industriales a las mercaderías. Si ya está el producto terminado, ya es una mercadería. Pueden estar esos dos inventarios en una empresa de tipo industrial. Entonces, ¿en cuánto tiene que ver a este inventario de mercaderías? Al activo realizable en general. Como les digo, puede estar inventario de materia prima y puede estar inventario de mercaderías.
perdón, de productos terminados se llama. ¿Sí? O simplemente en las empresas de tipo comercial, que es el inventario de mercaderías. Entonces, este activo realizable, que está representado por estas cuentas, la principal, la más fundamental, es el inventario de mercaderías o el inventario de productos terminados. ¿Sí? Todas se toman en consideración, no es que simplemente lo que les digo es que la una tiene más relevancia, tiene más importancia. ¿Sí? Entonces, en el realizable, el activo realizable, que está conformado, en este caso, por el inventario de mercaderías, ¿sí? La técnica, porque uno lo que habla es en relación a la técnica financiera. Entonces, el inventario de mercaderías, la técnica financiera recomienda que las empresas en esta cuenta no sobrepasen aproximadamente o no lleguen, ¿sí? Aproximadamente al 25% del total de activos. Si ya tiene un 25% del total de activos de mercaderías, es un valor alto. Aproximadamente, todo esto es aproximadamente. Porque no se puede poner en forma específica. Son aproximaciones que se establecen. Ahora, si ya tiene cercano un 24%, que es cercano al 25%, ya es alto, ¿no? Ya es alto. Y si tiene menos de eso, entonces serían valores bajos. El inventario de mercaderías son valores que se consideran bajos o no representativos. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué hace esta recomendación la técnica financiera. ¿Sí? Que en lo posible trate que el inventario de mercaderías recomienda que no, aproximadamente no sobrepase un 25%, no se acerca a un 25% del total del total de los activos. Si se aproxima o si es superior, entonces son valores altos o representativos. Representativo o alto no quiere decir que eso es bueno o eso le beneficia a la empresa. Ya vamos a ver nosotros a qué es lo que se refiere eso. Entonces aquí tenemos el inventario de mercaderías y vemos. Irán siguiendo, por favor, irán siguiendo. ¿Sí? Porque si ustedes no siguen esta parte, de aquí no van a poder hacer ningún análisis. Porque esto se toma como referencia, como base para hacer todas las técnicas de análisis financiero. Estas recomendaciones de la técnica financiera. Porque hasta la parte que hemos hecho, la interpretación, bien, pues. ¿Sí? Pero el momento de aquí que estamos haciendo el análisis. Entonces, esto hay que basarse en las recomendaciones de la técnica financiera. Entonces, veamos qué es lo que tiene el inventario de mercaderías. Representa el 7,23% del total de activos. Entonces, el inventario de mercaderías es un valor o son valores no representativos o bajos. Porque tiene 7,23%, muy lejano, aproximadamente el 25%. Esto pone aproximado. Esta palabrita también tienen que ustedes tomar en cuenta. Entonces, el inventario de mercaderías son valores inventarios, no inventarios sería. Los inventarios de mercaderías son valores no representativos o bajos. Cada empresa es diferente el análisis, cada empresa, cada balance de la empresa puede ser, cada balance trimestral o semestral son diferentes.
Son diferentes análisis. Irán anotando, por favor, lo que recomienda la técnica financiera. Irán anotando. Porque en eso se tiene que basar para hacer los análisis. Ya, entonces ya nosotros tenemos esta parte de aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Inge. Ya. Entonces nosotros acá sí podemos nosotros unir lo referente a los activos fijos. Podemos unir a los activos fijos. Estos activos fijos también van a depender, su porcentaje van a depender del tipo de empresa. Porque hay empresas que, algunas empresas que dependen de su activo fijo en sus actividades. Entonces, unas empresas van a tener un poco alto este valor porque depende de, como les digo, de sus actividades. Porque estos activos fijos tienen que producirle a la empresa, tienen que producirle ganancias, tienen que producirle rentabilidades con el uso de estos activos, con el uso de la utilización de estos activos. Ahorros, ganancias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una edificación. Una edificación, la empresa que, si es propia de la empresa ya no va a pagar arriendos. Las edificaciones tienen puntos de venta que son propiedad de la empresa, entonces ya no va a pagar arriendos. Se ahorra esa parte de esos arriendos. ¿Sí? Los vehículos, asimismo utiliza los vehículos, ya no va a pagar el transporte de la mercadería para los clientes. Si es que ese es el caso de la empresa. Entonces aquí, generalmente, no siempre, oigan bien, no siempre, porque eso les digo va a depender del tipo de empresa. Los activos fijos, en lo que se recomienda la técnica financiera es aproximadamente que las empresas tengan como activos fijos un 35% del total de los activos. Entonces, todos los activos fijos. ¿Sí? Si aproxima ese 35%, sobrepasa ese 35%, es un valor considerado representativo alto. O lo contrario, si es mucho menor que ese aproximadamente ese 35%, son valores no representativos o bajos. Esto de los activos fijos depende de la empresa, del tipo de empresa. Pero en general no es lo que establece, ¿no? Del total de los activos, ¿ya? Entonces veamos aquí cuánto tenemos de los activos. Veamos. Esto es en general. Si así tenemos nosotros un negocio, un pequeño negocio, sí, vemos que esto nos sirve. ¿Sí? Pero en cambio, por ejemplo, para una empresa de transporte, ese es el ejemplo más específico. ¿Sí? ¿De qué dependen de su activo fijo? Es decir, de los vehículos. De cualquier tipo de transporte depende. El funcionamiento de la empresa depende. Las actividades de la empresa, la generación de ingresos de la empresa, sí, la situación económica, la situación financiera de la empresa va a depender de esos activos fijos, porque esos son los que se van a usar con mayor frecuencia. Entonces, ese valor de esos activos fijos será incluso hasta más del 50% del total de activos.
Porque eso, los vehículos son los que se usa una empresa de transporte aéreo. Los aviones, pues. Los aviones son los que le van a generar los ingresos a la empresa. Asimismo del transporte terrestre, del transporte marítimo. Ahí, por ejemplo, no va a tener muy poco una cuenta por cobrar. Puede tener, pero van a ser, ahí estas empresas no tendrán mercadería. Puede ser que no tengan, no van a tener mercadería, ¿no? Porque son netamente de servicios de transporte. Entonces no va a tener la mercadería. Pero sí va a tener este activo fijo, que puede ser tranquilamente un 60% del total de activos. O un poco más, porque de eso depende, de eso depende. No hay más. ¿De qué es lo qué otra forma de generar ingresos va a tener única y exclusivamente a través de lo que es el servicio de transporte? Entonces, por eso es que se hace o se analiza, ¿sí?, en referencia a lo que es, a lo que son estos activos fijos. Las empresas industriales también, sobre todo, es un poco más alto, o puede ser un poco más alto, porque representa también en lo que es de la maquinaria. Entonces, dentro de los porcentajes que sacamos nosotros aquí, ¿sí?, dentro de los porcentajes, uno de ellos es de mayor relevancia la maquinaria. La maquinaria. Porque es un activo que se está utilizando en las actividades de la empresa. ¿Ya? Entonces, en forma general que establece, ¿no? En general, para las empresas, sobre todo las empresas de tipo comercial, aquí, estos activos fijos es aproximadamente un 35% del total de los activos. Entonces, veamos cuánto tiene para poner acá. Aquí sí podemos nosotros agrupar. Y hacemos referencia a aquellos activos cuya cuantía es mucho mayor. Ya, a ver. Tenemos terrenos y edificios. Entonces vamos a sumar los porcentajes, 54.34%. Ya, irán sumando. Irán sumando. $54.34 en terrenos y edificios. Luego tenemos maquinaria y equipos, 49.19. Más 49.19. En el mobiliario, 9.96. Y luego tenemos otros vehículos, 6.88. Y otros activos, 2.45. Otros activos fijos, 2.45. ¿Cuánto da eso? A ver, Danixa, ¿cuánto da? Estoy haciendo Inge, ya le doy. ¿Qué fue? Pues, ¿qué fue que está haciendo algún cálculo extraordinario? Es que Inge, lo que pasa es que estoy en el celular y ahí mismo para utilizar la calculadora es complicado. ¿Qué celular tendrá? Pues un sofisticado que tiene que hacer, ¿qué será? ¿Cuánto da eso? Cualquier compañero, a ver. A mí me salió 122 ¿122 con qué? 82. Ya, 122.82. Y tenemos aquí, tenemos que restarle la depreciación acumulada. Restarle.
los 52,41%. 70.41. 70,41. ¿Sí? Nosotros podemos agrupar. Podemos agrupar porque en el análisis no se hace por cuenta. Generalmente no se hace por cada una de estas. Es decir, los terrenos tienen 54, porque acá también deberíamos tener más la información. ¿Cuánto es la depreciación acumulada de los terrenos y edificios, porque los terrenos no se deprecian? Asimismo, por separado, la depreciación acumulada de la maquinaria, la depreciación acumulada del mobiliario, la depreciación acumulada de los vehículos. Aquí es el total de la depreciación que tiene de todos estos activos. ¿Sí? Entonces nosotros de forma general restamos, sumamos todos los porcentajes que tenemos de los activos con respecto al total de los activos fijos. Todos estos porcentajes que hemos calculado de estos activos fijos con respecto al total de activos. Y le restamos la depreciación. 70,41 que nos sale. Entonces, el valor de los activos fijos, sí, representan o son valores representativos o altos. Y vemos nosotros que aquí tenemos que irnos dando cuenta. La empresa ha emprendido generalmente, a pesar de que tiene parte de sus activos fijos, sí, que ya están deteriorados, pero también la empresa puede ser que haya emprendido también en aumentar esos activos fijos. Porque vemos que nosotros que ya el activo fijo neto, 70,41% es un valor alto, es un valor bastante alto. Es un valor representativo, es un valor alto. Entonces vemos que aquí la empresa lo que ha destinado también sus recursos ha sido para adquirir activos fijos. Tiene algunos de esos activos ya están deteriorados. Puede ser parte de los edificios, parte de la maquinaria, pero también ha emprendido en aumentar estos activos, es decir, en adquirir más de estos activos. Porque ahora estamos la depreciación acumulada, que también es de alta esta depreciación, y sin embargo vemos que tiene 70,41%, que comparado con lo que recomienda aproximadamente un 35%, que las empresas tengan activos, entonces es un valor alto, es un valor alto. Es un valor bastante alto. Entonces, todo esto nos vamos a dar nosotros, tenemos que irnos dando cuenta cada uno de ellos. Entonces, ponemos aquí, activos fijos son valores representativos o altos. Y usted puede poner incluso aquí, puede poner los activos fijos son valores, sí, representativos, o puede poner son valores bastante altos o bastante representativos. Sí, está ahí, en esta exageración no es que está mal, sino que está diciendo de acuerdo a lo que estamos nosotros estableciendo. Son valores bastante altos. Los activos fijos son valores representativos o altos. Hay empresas en las cuales emprenden, ¿no? Emprenden a tener muchos de estos activos fijos. Y que tampoco es muy recomendable. Pero, por ejemplo, si fuera de una empresa de aviación, estamos de una empresa de transporte marítimo, estaría muy bien este porcentaje que tiene. En cuanto a estos activos, ya. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? Podemos unir, estos activos fijos podemos unir. ¿Sí? Entonces ponemos aquí, vamos a poner, son valores representativos o altos. Siendo los de mayor cuantía
¿Cuáles son los más altos? El valor más alto que tiene aquí. Terrenos y edificios, ¿sí? Y maquinaria y equipos. ¿Qué tiene que estar acá en el balance, no? Terrenos y edificios, terrenos 2.172.000, maquinaria 1.966.000 ya. Siendo los de mayor cuantía, igual por el porcentaje, ¿no? Los terrenos y edificios, coma, y la maquinaria y equipos. Entonces ya hemos unido nosotros, ahí sí podemos unir. Pero obligatorios por separado el activo corriente. Lo que corresponde al disponible, es decir, el efectivo de la empresa, lo que corresponde al exigible, todo lo que es por cobrar, y lo que corresponde al realizable, los inventarios, sí, fundamentalmente los de mercaderías. Es que eso es lo que se vende, la mercadería es la que se vende. La mercadería es la que se vende. ¿Y alguna pregunta? No, Inge. Ya, por favor, anotarán, porque esto ustedes, sí, aquí tampoco estamos nosotros, yo les estoy indicando, aquí estoy poniendo, pero después de allá le quito. Inge, disculpe una preguntita. ¿En cuentas por cobrar el aproximado era el 20% del total de activos? Sí, el aproximado. Eso ya como máximo. No puede sobrepasar la empresa eso, a esa Ok, Inge, gracias. aproximación, porque ya el 20% ya es un valor alto. Ya también el manejo, la gestión de la empresa, sí. Entonces también es también un poco complicado. Estamos hablando de la empresa. Entonces mucha gente dice, ah, no, ya tiene tiene un negocio, ya ve, multimillonario, ya no hace nada, llega como ministro, tiene ahí sus trabajadores, son los que se matan ahí. No es cierto, no es cierto. Porque si usted tiene un negocio propio, usted tiene que velar por su negocio. Y tiene que trabajar, incluso trabaja 10, 12, 15 horas diarias. Y tiene que estar al tanto de todo. Entonces, el criterio que tienen, y mucha gente tiene ese criterio aquí, porque los criterios lo hacen así en forma simple, sin basarse en nada. El negocio que se tiene con el negocio propio representa mucho sacrificio. ¿Y cuál es la satisfacción? Es que uno no tiene que dar cuenta a nadie. Como el caso de que se trabaja bajo dependencia, que viene el uno hecho el jefe, que tiene que el informe, que viene el otro, que viene el gerente, que viene el otro gerente, que así es, tiene que estar ahí dando cuentas a cada uno de ellos. Que asoma el otro de personal a fastidiar, que asoma por acá, ni sé cuánto. ¿Sí? En cambio, ya con el negocio propio, solo usted debe darse las cuentas que tiene que dar es a uno mismo. Y es mucho más sacrificado. Sino que aquí tenemos siempre los conceptos errados, los conceptos errados. Y esa es una de las cosas, el cambio de actitud, es una de las cosas que no ha permitido, ¿sí? Este cambio de criterios, de actitudes, de mentalidades, ha sido una de las cosas que no ha cambiado en los países sobre todo de habla hispana, de los países latinos, por muchísimos años. Por muchísimos años. Es la idiosincrasia de la gente.
Es de esa idiosincrasia que viene arraigada, esta idiosincrasia viene arraigada desde muchos años. Y porque tenemos los conceptos cambiados. Los conceptos tenemos al revés, no hemos cambiado. Lamentablemente esa es nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia que está, ¿sí? Está todavía peor, se ha hecho peor todavía eso. Entonces, con tantos cambios que ha habido en lo que respecta en sí a la humanidad en general, pero nosotros no hemos cambiado. Y pongamos el ejemplo simple. ¿Cuál país de habla hispana y latino, cuál país de habla hispana es potencia mundial? A ver, ¿cuál es? Y estamos que el continente americano, ¿qué país es de latino, el de habla hispana es potencia mundial? A ver, ¿quién sabe? A ver, Raúl, que a los tiempos que ha venido Raúl. Creo que ninguno, profe. No creo. Ninguno. Es también esta parte de aquí. Y queremos estar nosotros a la vanguardia de los grandes cambios de las sociedades, de las personas y todo. No estamos, estamos totalmente atrasados y hacemos al revés las cosas. Entonces, fíjense solo de estos pequeños conceptos que tenemos. El dueño también, no solo es actitud de los trabajadores, sino también es del dueño también. El dueño, porque tiene su negocio, se cree que es el superior de todo. Así es en nuestro medio. Se cree que es el superior de todo. Y en lugar, aquí es esta palabrita, vean, en lugar, ya les he dicho yo, esto es lo que recomienda la ciencia, no yo. Y aquí nunca se aplica la ciencia. Entonces, ¿para qué se creó? Se creó para administrar las empresas, se creó para administrar los negocios, se creó para tener una solvencia económica, una solvencia financiera. Las ciencias. En todas las asignaturas que nosotros conocemos o hemos oído y todo eso. Entonces, ¿qué le dice la técnica administrativa? En cuestión de la solución de problemas. Entonces, cuando un problema se presenta, ¿sí? El problema cuando se presenta no es inmenso, el problema es pequeño. ¿Y qué le dice? No, le dice que busque inmediatamente la solución. Y después hará lo que crea conveniente. Sino que nosotros vemos un problema, cúlpale al otro. Y que el otro por acá, que por aquí, por esto. Y dejamos, ya, mañana, dejamos así. No hacemos caso. Entonces, este problema se va agrandando cada vez más. Se va haciendo cada vez más grande. Y después se vuelve incontrolable. Y eso es en todos los estamentos, en todas las empresas, en todas las organizaciones, en todo. En todas las dependencias. Ahí tenemos nosotros el grave problema. Fue un problema pequeño. Ya pasamos nosotros igualmente un problema también así grave y como ahora. Entonces vienen las soluciones, a ver, ¿cuáles soluciones de esta manera vamos a solucionar? Y dejamos ahí, no hagamos caso de esto, nos creemos que somos mejores que los otros imponen y aquí es un caos. ¿Y qué total? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un gravísimo problema. Y que está afectando a todos. Estas cosas es grave. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para resolver los problemas, los inconvenientes que tienen
En este caso el Estado, en caso de las otras entidades, y esperan que este problema se haga inmenso. Ya está, no se puede resolver. Y es así, en todas partes es así. Y no hacen caso a la técnica respectiva. Entonces, ¿para qué se estudia? ¿Para qué se cree? Sobre todo nosotros en lo que es de la parte de latinos, tenemos muchísimos defectos. ¿Sí? Muchísimos defectos y no hemos mejorado, no hemos cambiado sus defectos. O sea, los cambios de actitud somos con relación a otras sociedades. Entonces ahí es lo que se ve representado aquí dentro de lo que es las empresas. Dentro de lo que es, ya en la parte ya, lo que tiene que ver con las economías. Pues. Entonces en las empresas hay algún problema, hay que solucionarlo, no hay que agravarlo en la empresa, ese problema. Y en cualquier otra sociedad, en cualquier otra organización. Por eso digo, los conceptos tenemos mal. ¿Sí? El dueño de un negocio le dicen, porque el dueño del negocio va al negocio a las 10 de la mañana, le dicen que, como ya es dueño, llega a la hora que le da la gana. No es cierto, no es cierto. Tal vez este señor, sí, a las 7 de la mañana está en algunas otras reuniones referente a su negocio, referente a su empresa. Entonces viene haciendo un sinnúmero de actividades. Porque va la parte del trabajador, que es la parte operativa de la empresa. Es la parte operativa, ¿y quién le paga? El dueño, pues, el dueño le paga. Y el dueño tiene que buscar los recursos, que generar los recursos a través de la actividad operativa que realizan sus trabajadores, generar esos recursos para poder también destinar parte de esos recursos a pagar oportunamente los sueldos a los trabajadores, que tienen el derecho de recibir esa remuneración. Así es. Tiene que hacer convenios de comercialización, contratos con proveedores, etcétera. También es un arduo trabajo y debe tener mucho más conocimiento. Pero como les digo, también hay propietarios que se creen que son las 1000 maravillas del caso, ¿sí? Y que no toman en consideración en lo que respecta a la parte operativa, que es el que desarrolla las actividades, es decir, a las personas que trabajan. Entonces son esos conceptos los que se tienen mal aquí. Y eso no ha cambiado, ha empeorado todavía. Eso, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Que a diferencia, como le digo, de otras sociedades, esta es la sociedad japonesa. Todo país tiene problemas. Todo país. ¿Sí? Pero establecen este tipo de sociedades de Corea del Sur. Establecen este tipo de sociedades, el solucionar estos problemas. ¿Sí? Solucionar todos estos problemas a tiempo. Y mejorar. Entonces, los japoneses es la parte del mejoramiento continuo. ¿Sí? Tanto en los aspectos de producción, en los aspectos de su economía y como también de las personas de mejorar. O sea, mejoramiento continuo cada uno de ellos. Y vemos nosotros esos avances, ¿no? Esos avances así de estos países que son así. Pero en cambio ya la pregunta es esa, simple la pregunta. ¿Qué país de habla hispana, qué país de América Latina, de los latinos, no, a hispanos, es potencia mundial? Ninguno, ya llevamos creo que más de 5 siglos que llevamos nosotros de esto. Desde que nos conquistaron los españoles. ¿Qué país es potencia? Ninguno. ¿Y sobresale qué de todo el continente americano? Ya saben, pues, ¿no?
Estados Unidos y Canadá. Y de ahí ninguno. Uno peor que otro, porque dijeran uno mejor que otro. Uno peor que otro es. Así es. ¿Y dónde se refleja? Se refleja en las sociedades. Se refleja en las empresas. Se refleja en todo eso. Entonces es parte fundamental. Parte de eso. Bueno, sigamos nosotros, ¿no? Entonces ya está aquí, ya está resumido lo que es los activos. Y vamos ya, nosotros continuamos ahora en lo que respecta a los pasivos. Igualmente en los pasivos nosotros podemos agrupar. Los pasivos, las mayores cuentas del pasivo corriente, que son deudas a corto plazo, las mayores cuentas son con los proveedores. Esos son los valores más altos, las cuantías más altas, con los proveedores. ¿Sí? Aquí sí nosotros podemos agrupar. Entonces tenemos una deuda a corto plazo, que es el pasivo corriente, y una deuda a largo plazo, que es el pasivo a largo plazo. Aquí sí pone, casi estricto ponen. Y hace esta diferencia en lo que tiene que ver. Entonces, lo que recomienda la técnica financiera es que sus deudas a corto plazo, es decir, el pasivo corriente, en lo posible, no supere el 19% del total de activos. Perdón, del total del pasivo o patrimonio. O lo que es lo mismo del total de activos. ¿Sí? Entonces, el pasivo corriente es aproximadamente el 19%, que no supere aproximadamente. Si ya tiene un 18 ya es un poco problemático, ya es un valor considerado alto o representativo. Ya sea del total del pasivo o patrimonio, el total del pasivo o patrimonio, o del total de activos. Es que el pasivo y patrimonio es igual al activo. Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Este de aquí. Las deudas a corto plazo. Si se aproxima o supera, son valores altos o representativos. Y si es un poco menor o más mucho menor que el 19%, son valores bajos o no representativos. Esto sí, aquí esto sí le pone casi completo. Aquí ya, ¿sí? Dentro de esto, ¿ya? Entonces veamos cuánto tenemos nosotros en los pasivos corrientes o deudas a corto plazo. A ver. En nuestro análisis dice aquí, cuentas por pagar 9.56, documentos por pagar 1.98, impuestos por pagar 3.98. Entonces sumamos todo eso. ¿Sí? O si no, podemos coger de acá también del balance, ¿no? Circulantes o corrientes es lo mismo. Pasivo circulante o corriente lo mismo. O deudas a corto plazo. Entonces tenemos cuentas por pagar 9.56, documentos por pagar 1.98, impuestos por pagar 3.98. Ya, ¿cuánto nos da eso? Esos tres valores que tenemos nosotros aquí. Entonces ponemos el pasivo corriente o circulante conformado por cuentas, documentos por pagar e impuestos por pagar, son valores. Entonces vamos a sumar cuánto nos da para ver si son valores representativos o altos o son valores no representativos o bajos. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Sí, Inge.
Y entonces sumemos aquí nosotros. Cuentas por pagar 9,56. Más documentos por pagar 1,98. Generalmente, como les digo, de los proveedores, ¿no? Esas son las cuentas más altas que se tiene en estas deudas, es más con los proveedores. Y más 3,98. Ya, da 15,52. 15,52 entonces es todavía un valor considerado bajo o un valor no representativo bajo. ¿Y por qué nos dice aproximadamente un 19%? Si hay un poco de diferencia en cuanto a eso. Entonces podemos aquí nosotros pasivo corriente. Conformado. Por cuentas por pagar. Documentos por pagar. E impuestos, ¿no? De impuestos por pagar son valores no representativos o bajos. ¿Ya? Puede usar cualquiera de las dos palabras de usted, ¿no? O puede poner las dos juntas, no hay problema en eso. ¿Por qué esta? Ya les voy a explicar por qué es lo que aquí, en cuanto tiene que ver a las deudas, por qué estas recomendaciones que hace la técnica financiera. Entonces esto es lo que tiene que ver ya la parte de las deudas, ¿no? Pasivo corriente. Entonces aproximadamente un 19% del total del pasivo patrimonio o del pasivo y patrimonio o de los activos, porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Sigamos, vamos nosotros acá. Entonces estamos nosotros aquí en estos pasivos. Entonces aquí juntamos. ¿Por qué no? Nosotros tenemos un valor de cuentas por cobrar, no está especificado de que las cuentas por cobrar, por ejemplo, si tiene un 15%, entonces es alto. Los documentos, si es que tiene, se juntan. Estas se pueden unir, en contabilidad se pueden unir. Cuentas por pagar, documentos por pagar de proveedores, se pueden unir. Es igual que se une cuentas por cobrar, documentos por cobrar clientes, se unen las cuentas. Al final, en las unas hay que cobrar y en estas otras hay que pagar. Se cobra a los clientes y la otra hay que pagar a los proveedores. La diferencia, únicamente es la diferencia de la cuenta por motivo de la transacción. Entonces, generalmente es mucho más alto, generalmente, ¿no? Los documentos por pagar o los documentos por cobrar. Porque ya una venta a nivel empresarial, sobre todo en lo que tiene relación con el crédito, se tiene que hacer un documento, se tiene que hacer un contrato. Igual cuando entre empresas con los proveedores, cuando los proveedores, sí, son valores ya un poco considerables. Cuando son valores bajos, simplemente es una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar con el cliente. Pero ya por cuantías mucho más altas se hace esos contratos, ya sea de venta o esos contratos de compra, que se llama. Entonces ahí entran los documentos. Ya, los impuestos, esto acá. Ahora vamos nosotros a lo que es el préstamo bancario. Es decir, el pasivo a largo plazo. Sí, entonces, generalmente en el pasivo a largo plazo, como les digo, esta es una de las cuentas principales. Todavía hay empresas que ya también ya estaba un poco ya regulado por las normas internacionales de contabilidad.
Entonces dice hipotecas por pagar. Lo que hacen es desglosar una cuenta. ¿Sí? Generalmente cuando se hace una hipoteca, que en definitiva puede ser un préstamo a largo plazo, porque muy poco es lo que se hace hipotecas entre empresas. Es decir, una empresa le presta dinero a otra y queda como garantía un bien inmueble para que quede hipotecado. Ahí en ese caso tal vez entraría esta cuenta hipotecas por pagar. Pero cuando hacen a través del préstamo, a través de una institución financiera, es la cuenta de préstamo bancario a largo plazo. Entonces ya muy poco se utiliza, ¿no? Casi ya muy poco lo que es hipotecas por pagar. Porque el banco le hace el préstamo y queda hipotecado, al banco queda hipotecado ese activo, queda hipotecado un terreno, queda hipotecado una edificación. Y lo otro, en lo que respecta a los otros activos, puede quedar prendado. Entonces queda prendado, la maquinaria puede quedar prendado vehículos. ¿Sí? Entonces hay esas formas de lo que es relacionado con los préstamos, los créditos, sobre todo de estos tipos de carácter hipotecario. No solo tiene que ver hipotecario, sino también prendario. La maquinaria es costosa. Entonces la empresa necesita, supongamos, unos 2 millones, 5 millones sobre todo destinados para comprar o renovar los activos fijos. Entonces deja en prenda pues la maquinaria o vehículos, dependiendo de cuánto tenga. O si no, hipoteca uno de sus bienes inmuebles. Ya. En cuanto al pasivo a largo plazo. Este pasivo a largo plazo, esta deuda a largo plazo. Entonces recomiendan aproximadamente que no supere la empresa. Aproximadamente un 21% del total del pasivo patrimonio o del activo. O del activo, o de los activos. 21%. Entonces, si ya esta deuda a largo plazo se aproxima a un 21% de este total, sí, ya es un valor considerado alto o representativo. Y si es mucho menor, este 21% es un valor bajo o no representativo. Entonces aquí, la técnica financiera es lo que recomienda aproximadamente estos porcentajes para su endeudamiento. ¿Por qué son deudas? Para su endeudamiento. Ya entonces veamos cuánto tenemos aquí del préstamo bancario a largo plazo en el pasivo, ¿no? En el pasivo a largo plazo. Aquí está. Entonces dice aquí pasivo a largo plazo el préstamo bancario. 30,60%. Y lo que recomienda aproximadamente es un 21%. Aquí ya tiene 30 todavía. Entonces eso asume que la empresa tiene una deuda a largo plazo ya considerable. Es una deuda, sí, considerable, es una deuda alta. Entonces aquí ponemos préstamo bancario, pongamos préstamos bancarios, no importa. A largo plazo son valores representativos o altos.
Ya, entonces aquí viene la parte de la lógica del, lo que les decía, mucho juega la lógica, mucho juega el sentido común. Ya, y si, por ejemplo, nosotros decimos que la empresa tiene una alta deuda a largo plazo, ¿estará bien la empresa? No va a estar bien. ¿Cuándo está bien la empresa? Cuando sus deudas son bajas. Aquí, en lo que tiene el análisis no le va a decir, sabe que la empresa no sirve, está mal, se va a la quiebra. No, nada de eso se pone. Sino que es en función de lo que se entiende de estos análisis. Tenemos una deuda, decimos la empresa tiene una alta deuda. Sus deudas son altas. Pueden ocasionarle graves dificultades como una insolvencia técnica, una insolvencia financiera. Entonces eso ya que a cualquier persona que se le diga va a decir, la empresa no está bien, pues. Porque cualquier persona va a entender. ¿Sí? Las deudas traen problemas. Si nosotros como personas, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos deudas, siempre nos va a preocupar, siempre nos va a tener en zozobra las deudas. Si seguimos endeudándonos igual, ¿qué peligros corremos ahí? ¿Qué dificultades corremos? ¿Sí? Que se nos produzca un embargo. Si no tenemos nosotros con qué pagar esas deudas. Entonces nos vamos a el ámbito, vamos a tener dificultades en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar. Entonces no se endeude porque es complicado cuando se tiene deudas considerables, es complicado. Porque lo poco que se puede generar de recursos va a estar pagando en las deudas. Ahí lo que se ve. Entonces vamos, lo que les decía yo, ¿sí? Viene la lógica, el sentido común. Tenemos un alto endeudamiento, la empresa no va a estar bien, pues. Sería lo contrario, que tenga bajos endeudamientos, ya. Entonces tenemos aquí el préstamo bancario a largo plazo. Los préstamos bancarios a largo plazo son valores representativos o altos. Porque acá ya tenemos nosotros, aquí hemos visto que el préstamo bancario es del 30% del total del pasivo y patrimonio o del total del activo. 30, y lo que recomienda la técnica es aproximadamente un 21%. Entonces estamos sobre ese 21%. Y al 21% ya sale. Entonces si estamos por encima, mucho más, ¿no? Mucho más. Ya, entonces vamos acá nosotros al capital, las utilidades retenidas. Entonces vamos al patrimonio. Aquí sí podemos unir nosotros las cuentas de patrimonio. Estas son cuentas que están en el patrimonio del balance general. Aquí está, vean, patrimonio, capital, las utilidades retenidas. Esto podemos unir nosotros. Entonces aquí, el patrimonio, lo que dice la técnica financiera, el patrimonio debe ser mayor al 51% del total, del pasivo y patrimonio del total de activos. Mayor al 51%. Entonces aquí no le da esta parte de si ya tiene un 51 ya es aceptable, si ya tiene pasado eso, diríamos que el patrimonio son valores representativos o altos, pero pasado, como es del 51%, del 51% para arriba. Aquí no establece lo que es la parte de aproximación. ¿Sí? Entonces veamos cuánto tiene el patrimonio. Si es mayor que el 51%, son valores considerados altos o representativos. Pero aquí sí podemos unir. Y tenemos nosotros en el balance general, ¿qué tenemos? El capital es del 33,40%. 33,40%. Está. Ya, más lo que es la utilidad es más 20,49. Si tuviese pérdida, toca restar, pues.
Igual en el balance, cuando tiene aquí pérdida del ejercicio, ese porcentaje, el momento en que sacamos los valores, ese hay que restar. Entonces, 33,40 más 20,49. 53,89. Como es mayor que el 51%, en este caso son valores representativos o altos. Así dice la técnica, ¿no? Patrimonio. Conformado por el capital. Siempre va a estar el capital, ¿no? Y las utilidades retenidas. Son valores representativos. O altos. ¿Ya? A pesar de que no son muy altos, ¿no? No son muy representativos. Pero está por encima de lo que establece la técnica, que sea mayores del patrimonio, sea mayor que el 51%. ¿Y alguna pregunta? Inge, disculpe. Sí, dígame. El patrimonio debe ser aproximadamente un 51%. No aproximado, mayor. 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 Ya. Aquí no le dice aproximado, sino el patrimonio debe ser mayor al 51% del total de dicho pasivo y patrimonio del total del activo. Es que nosotros, ya vimos nosotros la estructura, ya hicimos nosotros esto. Sí, la estructura del balance general. Esto es lo que teníamos nosotros en esa estructura. No sé si se acuerdan, ya hicimos nosotros. Al comienzo. Cuando veíamos los estados financieros. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos. Ya le hice mal un ratito. Ya, este es el activo, ¿no es cierto? Este es el activo, o los activos. Y acá tenemos nosotros aquí. Pongamos así, ¿no? Un poquito más de acá abajo. Ya. Entonces este es el pasivo. Y este es el patrimonio. ¿Sí? Entonces el activo ya sabemos que es igual al pasivo más el patrimonio. Por eso está igual aquí. En la estructura. ¿Sí? Y lo que se establece, se recomienda que el patrimonio, se recomienda a las empresas que el patrimonio sea mayor que el pasivo. ¿Para qué? La mayor parte de los activos sean recursos ya propios de la empresa. Porque el activo está formado con recursos ajenos, que es del pasivo, y con recursos propios, que es del patrimonio, de la aportación. Entonces siempre recomienda que el patrimonio sea mayor que el pasivo. Entonces aquí, si tuvieran la mitad sería 50-50. ¿Sí?
50 de pasivo, 50 de patrimonio. No es recomendable. Entonces el pasivo siempre debe tener la tendencia a ser menor que el patrimonio. Porque si ya tiene una deuda del 50% del pasivo, tanto a corto como a largo plazo, pueden estar en riesgo los activos de la empresa. Mucho más sucede cuando el pasivo es mayor que el patrimonio. Entonces a veces tienen por acá el pasivo, mucho mayor que el patrimonio. Tienen por acá el pasivo. Entonces va 50, 60%, 65% del total del pasivo y patrimonio, del total de los activos es deuda. Y eso ya, los activos son mayormente ajenos. La mayor parte de los activos ya están con deuda. Y ahora, ¿cómo paga la deuda? ¿Cómo paga la deuda? Entonces tiene que bajar este pasivo. Tiene que hacerlo. Y ya se vuelve, entre más alto, se vuelve más complicado cuando sigue aumentando el pasivo. Se complica más. Se complica más la empresa. Y llega un momento en que ya no puede pagar. Por eso les decía yo, solo el ejemplo, ¿no? Sale del análisis, sale que la empresa tiene un alto endeudamiento. Digamos que puede ser, pongamos ahí un 65% del total del patrimonio, del total del pasivo y patrimonio, del total de los activos, que es lo mismo. Entonces la empresa ya tiene bastante riesgo. Entonces el riesgo que va aumentando. ¿Cuál es el riesgo que la empresa puede? Si no genera, si no disminuye su pasivo, sus deudas, entonces la empresa corre peligro de desaparecer, porque sus activos, el 65% de estos activos son deudas. Y usted sabe que hay que pagar la deuda, hay que pagar, pues, la deuda hay que pagar. Las deudas hay que pagar, si no, se ve agobiado la empresa. La empresa tiene altas deudas, ya los proveedores ya no le van a dar más crédito a la empresa. Las instituciones financieras ya no le van a dar más crédito a la empresa. Entonces, ¿cómo sigue generando acá? Porque de aquí se alimenta acá, de aquí. Del pasivo se alimenta acá. Y la otra es en relación a las ventas. Entonces, de aquí viene. La mercadería se necesita comprar al proveedor, pues. Y si no se le paga al proveedor, ¿qué va a pasar? Ya no va a dar más mercadería. La mercadería se vende y le va generando aquí el dinero respectivo. Y también en parte del endeudamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, si no paga, si sigue aumentando su deuda, ya no va a tener crédito, ya no le van a dar crédito. Ya no tiene con qué ir generando las mercaderías para vender. Y que están aquí en el activo. Entonces tiene aquí una maquinaria endeudada a largo plazo. Si no paga, le pueden embargar la maquinaria. ¿Y qué se va a quedar? Se va a quedar sin uno de los bienes que se utiliza para generar los productos, para elaborar los productos y vender. Así es. Entonces, por eso es que aquí, esta recomendación que hace, el pasivo se recomienda que debe ser siempre más bajo que el patrimonio. El patrimonio debe ser más alto que el pasivo. Ahí tiene que trabajar la empresa, ¿no? En su gestión financiera. Entonces ahí le aconseja que no se endeude, pues no se endeude más, a corto plazo, porque este pasivo aquí tenemos a corto plazo. No se endeude más de un 19% del total, de todo el total. Y el pasivo a largo plazo no se endeude más de un 21%, asimismo del total, de todo este total, que es igualito a todo esto. El pasivo y patrimonio igualito al activo. Que no se endeude más. Porque se va aumentando este riesgo de que no se pueda pagar. Y nadie ya también no le van a dar más crédito, pues más crédito. El crédito siempre va a existir. El crédito va a existir. Y es parte de la recomendación de la técnica financiera, que se endeude la empresa.
porque va a utilizar recursos ajenos para generar ganancias, para generar utilidades, para lo que es los movimientos que tiene que destinar para sus activos. Pero esto por eso le pone aquí, le pone aproximadamente hasta cuánto. Porque se viene por acá endeudado hasta acá. Terrible, terrible. No es lo mismo que uno tenga que pagar, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros en lo personal, no es lo mismo que tengamos que pagar, por ejemplo, unos $50, que tener que pagar unos $600. No es lo mismo. ¿En cuál tenemos más preocupación? En esto. En esto. En esto no tenemos mucha preocupación. Esto, en cambio, ya nos quita el sueño. ¿De dónde pago? ¿De dónde tengo? Si va a pedir, dice, no, vos no pagas, entonces no me están dando crédito. Porque al hacer o buscar algún recurso a través de otro préstamo, sí, lo que estoy haciendo es tapando un hueco y abriendo otro hueco, porque va a seguir la deuda. Entonces aquí debo a este proveedor, le debo, entonces lo que hago es un préstamo para pagarle a este proveedor, pero en cambio ya me queda la misma deuda acá, a la otra persona, y puede ser en condiciones peores todavía. Entonces esa es la parte que tiene que manejar bien estos niveles de lo que son las fuentes de financiamiento, sobre todo ajenas, sobre todo los préstamos. Por eso está puesto la recomendación de la técnica financiera. ¿Ya? Entonces vamos donde nos quedamos nosotros. Ya creo que se fue el... Ya. Entonces el patrimonio debe ser mayor al 51%. Aquí hemos sacado que es el 53, casi el 54%. No estamos aquí, ¿no? Solo estamos hablando de forma general, es casi, pero nosotros no podemos ni utilizar ni el casi, ni el más o menos, nada de eso. Si no es mayor, es mayor. Entonces aquí exactamente cuánto representa, ¿no? El patrimonio de la empresa. Entonces el 33,40% más el 20,49%. Entonces eso nos dio que es el 53,89%. Y como es mayor del 51%, ya es un valor representativo. ¿Ya? Entonces ya tendríamos nosotros hecho el análisis del balance general. ¿Sí? Ya después vamos a ver nosotros qué incidencia tiene esto. Ya vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Entonces vamos también a hacer nosotros el análisis del estado de pérdidas y ganancias. Ahora, esto estamos haciendo nosotros en forma general. ¿Sí? Con lo que tenemos, con lo que nosotros tenemos de la ciencia, así en forma general. Porque para hacer esto más específico, más concreto, y más, hasta, podemos decir, hasta más eficiente, para hacer bien, tenemos que estar dentro de la empresa. Porque necesitamos más información dentro de la empresa. Y en los textos no puede constar eso, ¿no? Porque eso depende de cada una de las empresas. Necesitamos más información. Y podemos solicitar en la empresa, podemos solicitar nosotros dentro de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la empresa, nosotros podemos solicitar la información de las ventas. ¿Cuánto de las ventas están en efectivo? ¿Cuánto de las ventas están a crédito? Ya datos reales de la empresa. Lo que hacemos nosotros es una estimación referente a esto. Entonces vamos al estado de pérdidas y ganancias.
Las ventas, aquí como ven en la interpretación, las ventas no. Porque las ventas vamos a poner, las ventas representan el 100% de las ventas, ¿no? Estamos ahí mismo redundando. Entonces, a partir de lo que es este costo de ventas. Y este costo de ventas es un dolor de cabeza, ya les expliqué por el componente que tiene o la fórmula que tiene el costo de ventas, en el que está incluido, si es que es la empresa de tipo comercial, el costo de ventas. Entonces habíamos dicho costo de ventas es igual a ¿qué? Al inventario inicial de mercaderías más las compras netas de mercaderías. Y menos el inventario final de mercaderías. Esto de aquí, esto de aquí. Estas son las compras, estas son las compras. Estas son las compras. Entonces, lo que se busca en lo posible es dos cosas dentro del costo de ventas, ¿no? Sí. Que este costo de ventas, de alguna manera, bajar el valor que tenga el costo de ventas a través de lo que es las compras, es decir, con los proveedores. Diversificar proveedores a los cuales se les pueda comprar las mercaderías a un precio más cómodo, sin que la mercadería sea mala, ¿no? Y la otra tiene relación porque el costo de ventas es el valor de la mercadería disponible para la venta, por eso dice venta, por eso dice costo de ventas. Es el valor de la mercadería disponible para la venta valorizada al precio de adquisición, por eso es al precio en que se compró. Y la otra tiene que ver que venda, la empresa venda. La empresa venda. ¿Sí? Entonces son dos cosas que se tiene que trabajar dentro de la gestión de la empresa. Vender, pues tiene que vender. Entre más venda, mejor. ¿Sí? Y entre más venda y sobre todo, bueno, ya vendría la política de ventas que maneje, ¿no? En cuanto tiene que ver, a lo relacionado, cuánto de esas ventas en efectivo y cuánto de esas ventas en crédito. Porque no puede ver la empresa vender bastante, pero a crédito y no tiene liquidez porque ha vendido a créditos. Tiene que esperar el plazo para poder cobrar eso. Son políticas que se establecen. Tantas, por eso les digo, tanta técnica que existe, tanta ciencia que existe dentro de las empresas. Para las empresas, no, perdón, digo, de la ciencia para las empresas. Y que son recomendaciones dentro de eso. Son políticas de ventas, son políticas de cobro, son políticas de crédito que establecen. Tanto con clientes como con proveedores. Entonces al proveedor hay que tratar en lo posible al proveedor, porque el proveedor en cambio para él es una venta. Entonces el proveedor en lo posible que nos dé un poco más de tiempo. Como el proveedor es a corto plazo, es deuda a corto plazo. ¿Sí? Y se busca en las compras, se busca a través de los proveedores, sí, precios más cómodos en cuanto tiene que ver con la mercadería. Ya. Entonces dentro del estado de pérdidas y ganancias, el costo de ventas este costo de ventas, también esto, sí. Hablamos nosotros que estamos haciendo aquí, a ver, esta parte del análisis, porque aquí también son también de acuerdo a las circunstancias. Entonces estamos hablando nosotros que que la economía está estable en nuestro medio. Entonces este costo de ventas aproximadamente no debe superar aproximadamente. ¿Sí? No debe ser superior, aproximadamente no debe ser superior al 60% con relación, por eso es que hacíamos nosotros con relación o con respecto a las ventas netas. Es decir, que este costo de ventas, ¿sí?, no sea superior al 60%, aproximadamente del 60%
o superior al 60% con relación a las ventas netas, ya porque aquí ya se tendría un valor que se considera alto o representativo. Y cuando el costo de ventas es un valor considerado alto o representativo, con respecto a las ventas netas, las utilidades son bajas. Automáticamente las utilidades son bajas. Entonces veamos cuánto tenemos nosotros aquí el costo de venta. Costo de ventas desde el 67,92% del total de las ventas netas. Ya prácticamente es un 68%, vean aquí. Ya es un valor alto. Sí, por eso les digo, nosotros esto estamos haciendo en forma general, ¿no? En una economía que se supone que la economía está estable. ¿Sí? Pero en economías que tienen dificultades como la nuestra, que estamos en crisis económica, muy difícil es que la empresa su costo de venta sea el 60%, ¿sí? O aproximado al 60%, va a ser superior, salvo el caso en algunas empresas, en unas que otras empresas. Pero en la mayoría no va a llegar a esto, va a ser superior hasta el 60%. Si tienen en la crisis, y peor ahora que estamos pasando, si una empresa tiene un costo de ventas como en este caso, de un 60%, un 68%, es buenísimo en este instante, aquí en nuestro medio. Eso es muy bueno para la empresa. Ya, porque estamos nosotros en crisis económica, estamos en una crisis económica. Que no hay mayor solución, ¿no? No hay mayor solución. Pero como le digo, nosotros estamos haciendo en relación a una economía estable. Entonces ahí es el 60%. Ya. Entonces aquí el costo de ventas es un valor, ¿qué? Es un valor alto o representativo. Esto de aquí. Y ya vamos a ver nosotros automáticamente las utilidades no van a ser altas. Las utilidades no van a ser altas. Entonces aquí es lo que tiene que trabajar. Porque aquí estamos viendo nosotros en función de porcentaje también. Entonces aquí 68% casi, entonces tenemos pocas esperanzas de que nuestras utilidades sean consideradas, si no son bajas. Así pasa. Así puede suceder. ¿Que hay los motivos referentes a eso? Hay los motivos referentes a eso. ¿Qué pasa? Aquí se me quedó esto. No sé qué pasó, pero bueno. Ya. Sí. No debe aproximadamente ser del 60% para adelante. Tiene que ser menor. Entonces es aceptable con un 60%, pero si supera eso, ya es un valor considerado representativo o alto. Entonces el costo de ventas es un valor representativo o alto. ¿Ya? Este costo de ventas. ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. Si es mayor al 60% ya es alto. Entonces lo que es manejable con un 60%. Pero como es aproximación, sería
Asimismo, sería novedoso de que justo nos salga el 60%. Entonces, de cada una de estas aproximaciones, que casi nunca se da, ¿no? O es mayor a esa aproximación o es menor a esa aproximación. Eso es lo que se refiere. Entonces, vamos nosotros aquí, costo de venta. Sí, la utilidad bruta. Pues la utilidad bruta. Esta utilidad bruta, ¿sí? Aquí todavía no está, de esta utilidad todavía no están descontados los gastos que tiene la empresa, pues. No están deducidos los gastos. Entonces, esta utilidad bruta aproximadamente el 40% del total de las ventas netas. En este caso, aproximadamente esta utilidad tiene que ser aproximadamente un 40% del total de las ventas netas o mayor a eso. Pero va a depender del costo de ventas. Si el costo de ventas va disminuyendo, la utilidad bruta va aumentando. Aproximadamente el 40% del total de las ventas netas. Si es mayor, mucho mejor, pues mucho mejor. Pero eso dependerá del costo de ventas. Por eso dije, el costo de ventas es, ¿sí? El costo de ventas es, pongamos así, el que regula, que podamos decir así, las utilidades de la empresa. Si el costo de ventas es bajo, las utilidades van a ser altas. Si el costo de ventas es alto, las utilidades van a ser bajas. Sí, entonces aproximadamente, si tiene un 38, un 39, muy bueno, pues es un valor alto, representativo, la utilidad bruta. Si pasa el 40, 41, 42, también es muy bueno, pues todo depende del costo de venta. Todo depende del costo de venta. Y es un trabajo arduo dentro de la empresa, es un trabajo. La empresa tiene que todo esto ver, todo esto tiene que analizar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros aquí? 32,080. 32,0. A ver. ¿Dónde está la utilidad bruta? Acá arriba está. A ver, ¿cuánto era? 32,08 nomás es. La utilidad bruta. Aquí en el análisis, 32,08%. Entonces, eso les digo, estamos nosotros considerando que estamos en una economía estable, porque ningún texto le va a hacer nosotros cuando la economía está en crisis, cuando la economía tiene estos problemas, cuando hay recesión económica. Entonces, en recesión económica, si la utilidad bruta llega a un 25%, exitísimo, es un éxito. Pero no estamos en esas circunstancias, ¿no? Aquí, en lo que estamos haciendo este rato. Entonces tendríamos nosotros que estar en este instante con los balances de una empresa, en este instante, para poder ver cómo va la empresa, para poder analizar cómo va la empresa. ¿Sí? Ya entonces vamos nosotros aquí en esto. Entonces aquí tenemos la utilidad bruta. ¿Sí? Es un valor no representativo o bajo. ¿Ya? Esta utilidad bruta.
Entonces, para nuestro caso, ¿cómo les digo? Esta utilidad es baja, ¿no? Claro, no en niveles muy bajos, pero en definitiva es bajo, ¿no? Ya. Entonces vamos siguiendo nosotros aquí. Los gastos operativos. ¿Sacamos bien este dato nosotros? De los gastos operacionales sacamos bien. A ver, sumemos los porcentajes, pues. Entonces, los gastos operativos está el gasto de ventas. 3.25, dice. 3.25. Los administrativos, 6.31. Aquí también le pone la depreciación, 7.71. La depreciación, como se hace anualmente, es un gasto. Y como es un gasto, tiende a disminuir las utilidades. Y más gastos financieros. Más 3.03. Sí, 20 con 20 con 36, sí. Ya. Entonces aquí nosotros podemos unir los gastos operativos o los gastos operacionales. Estos gastos operacionales que es otro dolor de cabeza. Por sus componentes. Sí, y aquí tenemos nosotros, bien, lo que es el efecto de del valor de los activos fijos que tiene la empresa, que hemos puesto que es un valor representativo alto. Sí. Lo que sucede que nosotros no podemos poner, a ver, atenderán en esta parte, porque ustedes se pueden equivocar. Tenemos, por ejemplo, el edificio, los edificios, ¿sí? Tenemos nosotros los edificios, para que me entiendan bien. Y cuando hacemos nosotros los asientos de ajuste de depreciación, es obligado, tienen que hacerlo las empresas cada año. Entonces aquí tenemos esto de la depreciación. Ya. Entonces supongamos que tenemos en edificios, supongamos que tenemos nosotros $1.000.000, ya. Sí, y vamos a calcular la depreciación y decimos, bueno, la depreciación estimado, los años de vida útil del edificio estimados, pues, digamos que sean 30 años, ya. Entonces, para la depreciación, 30 años aproximado, ¿no? 30 años de vida útil estimado. Pues la contabilidad le dice 20, pero hubo los cambios con respecto a las normas internacionales de contabilidad. Sí, y muchas veces hasta por la necesidad de la empresa, la necesidad económica de la empresa puede alargar la vida útil de los activos, puede alargar la vida útil, porque también depende del estado en que se encuentra el activo, en qué condiciones se encuentran los activos. Eso lo hace un experto, se llama un experto evaluador de los activos fijos. Y entonces supongamos, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es 1.000.000 dividido para 30. Y ahí tenemos una depreciación, 1.000.000 dividido para 30 años. ¿Sí? A ver, le hago de nuevo porque ya creo que me equivoqué. Dividido para 30, entonces vamos a tener una depreciación nosotros, una depreciación anual, ¿no?
33.333.333 con 33. 33.333 con 33. Este valor que calculamos de la depreciación anual, este valor se va al gasto, ¿sí? Donde nosotros tenemos aquí, ¿sí? Aquí donde hemos puesto aquí depreciaciones. Aquí se va cada uno de los activos fijos que se calcula de depreciación, va a este gasto, va al gasto y va a disminuir. Como el gasto se resta, va a disminuir la utilidad. ¿Sí? Entonces esto se hace cada año. Entonces ya tiene, por ejemplo, la empresa 15 años va a estar con este mismo valor disminuyendo. Pero en cambio, para el siguiente año, esto se va acumulando. En el segundo año, ya no va a tener 33.333 con 33 la acumulada, sino el doble. Se va acumulando. Sí, pero nosotros, el momento que hacemos el balance, ponemos edificios menos depreciación acumulada de edificios. Aquí está puesto. Aquí está puesto en el balance. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Sí, la depreciación acumulada menos de todos estos activos. Porque hemos calculado la depreciación y si está de otros años también se va acumulando. Lo que hacemos es restar la depreciación. El momento que nosotros ponemos en el balance. Entonces, depreciación edificio solo aquí menos la depreciación acumulada. Pero para el siguiente año no va a ir, el edificio no va a estar aquí. 1.000.000 menos los 33.333. Este sería primer año. En el primer año. ¿Sí? En el segundo año no va a estar restado esto. En el segundo año de vida del activo, de vida útil del activo, los edificios, caramba. Igualmente va a estar el valor de 1.000.000. No restado, cuidado vayan a hacer eso. Eso ustedes ya han de saber y han de haber aprendido en contabilidad, todo eso les han de haber enseñado. Sino que acá va a estar en el segundo año en el balance general. En el balance general va a estar la depreciación acumulada. Va a estar el doble de los 33.333 con 33. Claro que al sumamos el edificio y restamos la depreciación acumulada. Pero esto va a seguir, el 1.000.000 va a seguir por todos los años de la vida útil del activo en el balance. Lo que va es de este valor a aumentar la depreciación acumulada cada año. Eso es todo. Por eso es que aquí vemos que tiene una depreciación acumulada alta. Que es efecto del tiempo también. De efecto del tiempo que se estima. O que la empresa ha comprado más activos. Y siempre aquí durante los 30 años cogemos el balance general y vemos edificios va a estar 1.000.000. Lo que pasa es que aquí la acumulada es la que va a estar. Suma y suma cada año, el un año con el otro, de ahí con el otro, de ahí así. Porque a veces creen que aquí vamos a sacar del siguiente año la depreciación, pero vamos a restar 1.000.000 menos los 33.333. No. Siempre va a estar 1.000.000. Lo que pasa es que esto va aumentando la acumulada cada año. Cada año esto se va a ir el gasto. Cada año estos 33.333 con 33 va a ir al estado de pérdidas y ganancias como gasto. Aquí está. En este caso tenemos, ¿no? Aquí. La depreciación. Cada año, porque se hace cada año. No es, ahí ya no se va acumulando, sino que cada año se va este valor. Acá es lo que en el balance general se va acumulando la depreciación. Al tercer año tendremos el triple de esto. Y el edificio seguirá con 1.000.000 y tenemos aquí el triple de depreciación acumulada. ¿Ya sí está claro eso? Sí. Ya. Son los gastos operacionales, estos gastos operacionales.
Esto es un dolor de cabeza para la empresa. Entonces siempre está en la mira de que los gastos sean siempre bajos, ¿no? Estos gastos sean siempre, se trate de que estos gastos sean siempre bajos. Entonces estos gastos operacionales aproximadamente que no superen aproximadamente aproximadamente, aquí está pues. Que no superen un 20% del total de las ventas netas. Si una empresa tiene aproximado un 20%, tiene un 18, un 19% de gastos operacionales con relación a las ventas netas, es un valor alto. Hay algunos autores que ponen aquí un rango, ponen de 18 a 20, que no supere aproximadamente esos porcentajes, que no supere. Le ponen desde el 18 al 20. Si ya supera, ya llega al 18, el 20, ya son valores altos o representativos. Entonces, otro dolor de cabeza aquí, tratar de la empresa con su gestión, de que estos gastos no vayan aumentando, es decir, no pueden desperdiciar dinero gastando. Tienen que un control de los gastos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué tenemos en los gastos operacionales? 20,36%. Ya es un valor alto. Ya es un valor alto. Los gastos operacionales son valores representativos o altos. ¿Ya? Ahí sí tiene que luchar la empresa, tiene que luchar. Claro, es que aquí solo estamos haciendo el porcentaje, ¿no? Ahora, hay que verle también las cuantías, pues. Es decir, el valor cuantitativo de cada uno de ellos. Y ahora veamos aquí dentro de estos gastos, ¿no es cierto? Veamos en el balance dentro de estos gastos. ¿Cuáles son los de mayor valor o de mayor cuantía dentro de los gastos de estos? Gastos de ventas, 100,000. Gastos administrativos, 194,000. Y los gastos de depreciaciones, 239,000. Y eso, aquí, sí hay la razón de que estos gastos de depreciaciones sean altos por el valor que tienen los activos aquí. O sea, hemos dicho nosotros, ya hicimos de los activos desde el 71% de activos fijos que tiene la empresa. Entonces, si se calcula la depreciación va a ser alta. Y también, si estamos dentro de la empresa, considerar qué tiempo están ya esos activos dentro de la empresa. Sí, entonces aquí siendo los de mayor cuantía serían los gastos administrativos y los gastos de depreciación. Y los gastos administrativos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, Inge. Y esto, como esto sí es, esto sí se tiene que hacer bien. Como le digo, necesitamos estar dentro de la empresa, no hay queda más. Necesitamos ver el entorno, ¿sí? El entorno en sí de lo que es la economía del país en general. Porque ustedes ven, hay aquí esta parte que se establece. Cuando hay estos problemas de economía, ¿sí? De la economía de un país. Unas empresas se favorecen, unas empresas tienen oportunidades, en cambio otras empresas son amenazas. La situación económica generalmente es una amenaza para, si está bien la economía de un país, la situación económica de las empresas, la situación económica y financiera de las empresas son buenas. Cuando se presentan estas crisis, unas empresas pueden aprovechar alguna oportunidad y otras empresas, en cambio, les representa una amenaza. Entonces, eso tendríamos que estar dentro de la empresa nosotros para establecer cada una de ellas. Ya, entonces estamos en estos gastos operacionales. Ya, entonces aquí, a ver, aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo esto? Antes de olvidarme. Antes de olvidarme aquí. A ver. Antes de olvidarme en esta parte. Ya. Entonces, como estamos viendo esto, van a hacer una consulta ustedes, ¿no? Cuidado, se van a copiar. A ver, anotarán. Entonces, se refiere a que ustedes consulten una norma internacional de contabilidad que tiene que ver con el análisis que estamos haciendo. ¿Sí? Es la norma internacional de contabilidad número 1. Y que tiene por título Presentación de los estados financieros. ¿Ya notaron? ¿Puede repetir de nuevo, profe? Disculpe. Norma Internacional de Contabilidad, la número 1. Norma Internacional de Contabilidad, la número 1. Presentación de los estados financieros. Conceptos, objetivos de la norma, ¿no? Conceptos, objetivos, importancia, características de la norma y sobre todo la aplicación de la norma. Sí. Entonces, más o menos les va a salir cercano a unas 10 páginas les va a salir. Y lo más importante es la aplicación. Tienen que leer la norma, tienen que hacer el resumen de la norma. Porque la norma creo que tiene unas 30, 40 páginas, creo que tiene. Ya, más o menos esos temas, ¿no? Esos temas como referencia. Los conceptos, el objetivo de la norma, la importancia que tiene esta presentación de los estados financieros, la importancia de la norma, las características y la aplicación.
¿sí? ¿Cómo deben estar los estados financieros? Eso le explica la norma. Y al final ponen la bibliografía. Entonces hacen, y ustedes ya saben, la carátula respectiva y ponen ahí, hacen la consulta. Entonces esto para, que es ahora viernes, ¿no? Hasta el día martes. ¿Martes qué fecha es? El martes. 28. ¿Cuánto? 28. 28. Martes 28. Ya, el martes 28 de junio hasta medianoche. Ya. Entonces nos vamos a quedar ahí, ¿no? Para cuando nos toca. ¿Cuándo nos toca? Es el martes que nos toca. Ya, Ceballos. Presente. Sí estaría aquí la Karina. Sí, pues. Ya ni siquiera saluda, entra como que estuviera en la casa de ella. Ni saluda. Talía, Presente, Inge. Danixa Castro, Presente, Inge. Katy Fructoso. Se ha echado la pera de estar en la manifestación, a lo mejor. Raúl, Presente, Inge. claro, el Raúl ya el miércoles echó la pera, Raúl. No, Inge, sino que me cambié de casa el domingo y no tenía internet. Ya me pusieron ayer el internet, pero Trujillo, Presente, Inge. ya. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ojalá se arregle esto, o sea, ojalá se arregle porque parece que va de mal en peor esto. Bueno, Esperemos entonces, que sí, Inge. esperemos, pero es que no hacen nada, no se hace nada, ese es el problema, pues. Ya esperamos el milagro, ¿ves? El milagro. Bueno, ya, entonces nos vemos la próxima semana. Nos conectamos. Gracias, Inge. Ya. Bueno, Pasen bien, hasta luego, hasta luego. gracias, hasta luego. Gracias.